Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad. Y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo. Y yo soy Mau Barón. Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento. Usando el amor como base para vivir de manera más consciente. Y llevar tu amor a tope. Amor, hoy nos toca hablar de un tema, creo que un poco, en mi caso, reciente y pues no sé, muy cercano para nosotros, que es la separación de nuestros padres. O sea, cómo lidiar con la separación de nuestros padres y no morir en el intento. ¿Tú qué dirías al respecto? Pues bueno, como dices, es un tema que para ti es reciente, pero además creo que es un tema muy, muy común, o sea, hoy en día. De hecho, el otro día estaba leyendo que la mayoría de las personas que se casan, o sea, se divorcian. Y de hecho creo que se ha incrementado como estadísticamente los divorcios, o sea, en general en el mundo. Y pues bueno, relatando un poco de mi experiencia, mis padres también están separados y esto me pasó cuando yo tenía 16 años, se separaron y la verdad fue un momento muy, muy difícil en mi vida, porque realmente yo siempre había pensado que el amor era para siempre. Entonces, de hecho, o sea, yo decía como de no, mis papás están juntos y aunque existan problemas en el matrimonio, siempre van a estar juntos. Pero después te das cuenta que esa parte en la que miras a tus padres juntos, pues de pronto un día desaparece. Y para mí fue muy, muy complicado porque creo que también depende de la razón por la cual tus padres se separen. En mi caso fue porque existe un engaño entre la pareja. Entonces, ver como que a mi mamá destrozada, o sea, mi papá igual por su lado igual estaba muy mal y demás, entonces yo empecé como que a tomar un papel difícil, porque yo sabía dentro de mí que no era bueno tomar papeles, o sea, así como de, no, pues yo me voy de su lado y al otro lo dejo, pero para mí era muy, muy complicado. Entonces yo empecé a hacer como más del lado de mi mamá, ¿sabes? Y bueno, y de hecho yo sufrí como durante un lapso muy grande de tiempo mucho enojo. Creo que fueron como 6 meses. Yo estaba muy, muy enojada, o sea, con mi papá, ¿no? O sea, por todo lo que había pasado. Entonces, para mí, esa parte, aunque yo ya tenía 16 y ya estaba consciente de la situación, el hecho de que se hubieran separado fue como si mi papá me hubiese abandonado. Y creo que para nosotros como hijos es complicado porque todo el mundo siempre te dice, ay, es que los problemas de tus papás pues no son tuyos. Y es cierto, no son tuyos, pero sí te afectan a veces directamente. Entonces yo me acuerdo escuchar a mis tíos, a toda mi familia decirme, ay, Catherine, pero los problemas de tus padres no son tuyos. Y ya, o sea, no estés enojada, ¿no? Sigue la vida, yuju. Y era como, ¿qué te pasa? No me digas eso, porque realmente no es, o sea, tú no lo estás experimentando. Entonces creo que fue una situación muy, muy complicada para mí, que me llevó mucho tiempo superar, pero que también gracias a esa situación, o sea, yo me di cuenta lo que no quería para mi vida. Entonces, bueno, ahorita podemos profundizar como que un poco más sobre esto, pero fue muy, muy complicado, o sea, no tienes idea, me llevó mucho tiempo. Me ¿Y para imagino. ti cómo ha sido, amor? Pues, bueno, ha sido un poco extraño, la verdad. O sea, mis papás, igual yo pensaba lo mismo, ¿no? O sea, ya llevaban pues, 20 años de mi vida juntos, o sea, 20 entonces pues ya era un poquito más, esa creencia estaba más impuesta, digamos, el que siempre iban a estar juntos. Pero al menos en mi caso yo empecé a notar cosas, o sea, incluso antes de que se separaran, empecé a notar como cosas de las que hemos hablado antes, como un estancamiento, un apego, como algo que no era tanto ya como de una relación sana, sino era una Ujú. relación muy, no sé, no quiero decir tóxica, pero tóxica no en otros sentidos como de celos, sino en un sentido de que no vivían como sus vidas, ¿sabes? Entonces eso ya lo empezaba a notar. Y bueno, pasó, ¿no? Se separaron, pero no pues, por mí fue por otra razón, sino era justamente por eso, como que los dos, bueno, un lado escogió, pues, intentar esa otra parte, el crecer, intentar salir adelante y no vivir tan apegado.
Y pues sí es un poco complicado porque siempre como que a una persona le pega más, o sea, creo, o bueno, no sé, así yo lo viví. Y es muy importante, como dices, como el no elegir lados. Creo que eso para mí no ha sido tan difícil, pero ha sido o sea, no ha sido tan difícil el escoger un lado. No estoy escogiendo ninguno, pero ha sido muy difícil mantener como esa serenidad en el momento, ¿sabes? Porque como que un lado está un poco más mal y el otro está un poco mejor y te piden consejos y todo. Yo no como hijo, pues no, o sea, ¿qué les dices, no? O sea, uno a veces les quiere decir, no, pues no sé, regresan o no sé qué, o sea, no lo vas a decir a uno de tus padres, déjalo por siempre. O sea, no sé, es muy complicado. Exacto. Pero algo que sí, creo que me preparé incluso para esto, es que, pues, no sé, le deseo lo mejor a mis padres, entonces no ha sido tan complicado el aceptar esa parte, solamente ha sido difícil no ver a uno de ellos tan feliz. Eso ha sido complicado. Y eso es algo de que también me gustaría hablar, ¿sabes? Como el de tú no cargar con las emociones de alguno de tus dos papás en el momento de su separación. Nunca con nadie, pero en la separación más, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sabes, creo que, bueno, como dices, o sea, es difícil no tener como un juicio, porque como seres humanos siempre tenemos como, o sea, enjuiciamos lo que vemos. Entonces, si por ejemplo te estás mirando que uno le duele más que al otro, entonces inmediatamente tu cerebro es como de, ay, pues ¿con quién voy? ¿A quién ayudo? Pues al que le duele menos, ¿no? Digo, más, al que le duele más. Ah, no, no. Entonces, ¿sabes? Creo que esa parte es como muy compleja mantener el balance, pero, amor, ¿qué te ha ayudado a hacerlo? O sea, ¿cómo lo has logrado? Mm, honestamente hablándolo, en especial contigo, por ejemplo, contigo y todo esto, hablar del cómo yo me siento. Contigo primero, porque bueno, a veces uno puede decir algo que no quiere decir no sé, en este caso mis papás. Pero no sé, comunicar como ese enojo, esos sentimientos encontrados que tengo, es muy importante, ha sido muy importante para mí. Y pues, no sé, o sea, el reconocer, no sé, creo que diría eso. Comunicarlo siempre, el cómo me siento y intentar tener ese balance, ¿sabes? Como dices, o sea, es muy fácil a veces irte por el que está sufriendo un poquito más, pero yo creo que, digo, lo estoy viviendo, así que ahorita lo que me ha ayudado es el comunicarlo, no te podría decir otra cosa, honestamente, más que Ok. comunicarlo. Y ya, incluso ya con ellos, ¿sabes? O sea, incluso con ellos el decirles, ¿saben? Es que ¿saben qué? O sea, yo no estoy aquí para tomar ningún lado, o sea, yo estoy aquí para apoyarlos, pero no me pidan a mí, Ujú. eso ya se los dije, no me pidan a mí nada de cosas que tengan que involucrar tomar un lado. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer y no ha pasado, solamente se los comento para que no haya problemas. A ti, en su momento, ¿qué te ayudó a poder superar ese enojo que tenías? Pues la verdad me costó mucho trabajo. O sea, de verdad no tienes idea. Digo, lo digo ahorita normal, pero a mí me costó mucho. Y creo que una de las cosas que más me ayudaron fue hacer mi trabajo interior. O sea, literalmente poder sacar ese enojo que tenía mediante, o sea, procesos terapéuticos. O sea, como hacer meditaciones, o sea, yo poder comunicarle todo ese enojo que yo sentía, no directamente, o sea, como de en persona, o sea, a mi papá, sino, o sea, como en mi mente, ¿sabes? O sea, todo hacerlo como con ese tipo de ejercicios. Entonces yo realmente sacaba como mi enojo, le decía de cosas y demás, e incluso también lo llegué a hacer de manera presencial. O sea, así deteniéndolo enfrente, yo le decía, papá, es que, o sea, no puedo creer cómo fue posible que hicieras eso. O sea, yo realmente le decía de cosas. Entonces, de sacarlo, de sacarlo, de llorarlo, fue que lo pude superar, pero me llevó, o sea, decirle como todo el tiempo todo lo que sentía de enojo, o sea, tanto de manera física como en mi mente. Y básicamente fue lo único que empecé a hacer y reflexionar sobre las cosas que estaban pasando y saber que, o sea, lo que pasó no fue pues hacia mí, sino hacia mi mamá, y que la separación de mis padres, o sea, no fue en serio que me abandonara, sino que simplemente, o sea, rompí esa parte con mi mamá, pero, o sea, que no me dejó como a mí precisamente. Y fue muy difícil. O sea, creo que desenlazar esa parte de se va, me abandona,
No sé si para todos, pero al menos para mí sí fue muy complicado. Entonces, creo que la manera en la que lo he logrado superar o trascender es eso. O sea, sacándolo, comunicándolo. Y como dices, creo que también para ti eso ha funcionado. Ujú, exacto. ¿Sabes? Algo que creo que a veces nos cuesta escuchar como hijos, pero que escuché en una serie era algo como de que nuestros hijos, o el hecho de que tengas hijos no es tener esposas o algo así, ¿sabes? Creo que es algo que tenemos que tener muy presente como hijos. O sea, obviamente nunca lo vamos a pensar, pero pues sí, o sea, puede existir esa separación que pues claramente no queremos. Y sabes, muchas veces cuando nuestros padres se divorcian y todo esto, o sea, creo que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el episodio pasado, ¿sabes? Que hay apego. Entonces, muchas veces, digo, no sé de ti cómo lo viviste, pero al menos yo como lo he estado viviendo, o saber esa parte de cómo se deja ver el apego que había. O sea, sí, también hay amor, creo, pero se deja ver esa parte de apego. Para mí ha sido un poco complicada. O sea, no la estoy viviendo directamente, pero ha sido complicado darte cuenta de como el nivel de apego que puede llegar a tener una relación, ¿no? Y más creo que en matrimonios que, por ejemplo, creo que ya llevaban 26 años juntos, mis papás. O sea, en serio, te logras dar cuenta de lo que hablamos, o sea, de cómo una persona puede sacrificar tanto por la otra, pero no como en el buen sentido, en el sentido que uno piensa, sino sacrificas a tus amigos, sacrificas a tus hobbies, sacrificas todo esto por una persona. No sé, ha sido un poco complicado ver esa parte, porque me gustaría que tanto decirle, oye, o sea, no sé, ve a ser amigos y todo esto, pero creo que es muy complicado en personas grandes. Entonces, para mí eso ha sido un gran aprendizaje, que es como, lo ocupo como un espejo, lo ocupo como algo que yo veo y que no quiero en mi vida. Entonces, muchas veces creo que podemos ocupar las separaciones de nuestros padres para no repetir su historia, ¿sabes? Para aprender de ellos, que en este caso para mí tiene mucho que ver con el apego, con el apego y con otras cositas. Entonces, no sé, creo que es muy importante esa parte. Sí, yo también opino lo mismo. Creo que el poder ver en tus papás el reflejo de lo que tú no quieres para tu vida y de incluso su historia para saber si tú le estás repitiendo. A mí justamente algo que me sucedió con la separación de mis padres es que yo cuando, o sea, haz de cuenta, mis papás se separaron y entonces, o sea, yo me sentía muy mal, etcétera, y empecé a conocer a un chico y ya después se convirtió en mi novio, ¿no? Pero después, me da risa hablar de esto, pero bueno, el punto es que, o sea, después de como un mes, más o menos, o 2 meses, dije, wow, o sea, mi novio actual se parece muchísimo a mi papá. Y dije, yo realmente no quiero estar con una persona que tiene estas, particularmente estas características, que yo no aspiro de un novio. Entonces, como que es muy gracioso, pero inconscientemente tú, como hijo, sueles repetir y replicar lo que tus padres hacen, ¿no? O este dicho de, ay, no, en la vida quiero parecerme a mi mamá. Y de repente ya esa persona ya es señora y es idéntica a la mamá, ¿no? O sea, hace todo lo que dijo que no iba a hacer. Y eso es porque justo inconscientemente repetimos la historia. Entonces, darte cuenta de, bueno, qué cosas me gustan de mamá, qué cosas me gustan de papá, qué es eso que sí me gustaba de su relación, qué no, y saber, bueno, lo estoy haciendo actualmente en mi vida, ¿sabes? Y si sí, entonces saber que soy capaz de cambiarlo y de no repetir su vida, porque al final de todo, o sea, tú tienes que vivir tu vida, o sea, no la de ellos, la tuya. Entonces creo que eso es un poco difícil porque te digo, es inconsciente, o sea, no te das cuenta y cuando ves ya está repitiendo sus historias. Entonces, a mí justamente me pasó eso y después con mi siguiente relación me pasó algo similar, o sea, ya cada vez se parecía menos a mi papá y creo que era por el hecho de que también yo, te digo, iba a los procesos terapéuticos, bueno, con todo este tipo de meditaciones y demás, y entonces poco a poco iba como desechando ese dolor o eso que no había superado de mis padres, ¿sabes? Entonces llegó un punto donde cada vez, o sea, por así llamarlo, tenía un mejor novio como que mejoraba en ese sentido. Pero te digo, o sea, sacártelo, porque lo tienes ahí en las células metido, entonces sacarlo fue un proceso muy, muy difícil, que la verdad no sé si en algún punto se va a terminar, pero sí creo que, o sea, gran parte como que ya está expulsado. Entonces, ser consciente de ello es súper importante.
¿Tú qué opinas? Estoy muy de acuerdo. Antes de que te conociera, bueno, no, o sea, no antes de que te conociera, antes de que habláramos bien, yo no tenía, yo no tenía como presente esta idea, ¿sabes? De que nosotros teníamos como esa, no sé si capacidad o ese patrón de repetir la vida de nuestros padres. Pero es, o sea, wow. En mi primera relación también se parecía mucho esa persona a mi mamá, o no sé. Como dices, o sea, yo la verdad no lo he trabajado tan conscientemente, digo, lo sé porque tú me lo has dicho, pero sí noto como, al menos el yo trabajarme a mí, me ha ido, me ha ido alejando de esos patrones, ¿sabes? Que no quiero. Pero, a ver, yo creo que es un poco inevitable que se parezcan al menos un poquito, o no sé tú qué piensas, que se Ah, parezcan claro. las personas un poquito, pero el chiste es buscar, creo que esas cualidades positivas, ¿no? Que quieres tanto de los dos, como de Sí, tu... claro. O sea, por ejemplo, tipo, si tu papá fuma y tú no quieres un novio que fuma, pero tienes un novio que fuma, entonces tienes que trabajar en esa parte para que ya no te toquen novios que fumen. ¿Me Pero, ¿qué, explico? qué- qué pasa si dices, no, hombre, ese niño es el amor de mi vida y fuma? No, no creo. ¿No se No puede? creo, o sea, porque fumar no, o sea, bueno, si lo vemos desde un punto de vista emocional, o sea, fumar, beber y drogarse y todas esas cosas o adicciones es porque llenas un vacío. Entonces, si a ti te gusta una persona que fuma, una persona que bebe, es porque tú también tienes un vacío, porque así como decíamos en el episodio pasado, o sea, tú no estás con alguien que no tenga tu misma energía. Entonces, si el otro tiene un vacío, a lo mejor aunque tú no fumes, no bebas y lo que sea, tú también tienes un vacío porque aceptas esa energía de vacío. ¿Me explico? Entonces, la verdad, yo en mi punto de vista no creo que exista, o sea, si tú dices es el amor de mi vida y esa persona fuma, pues a lo mejor sí es el amor de tu vida, pero también porque tú tienes ese vacío. Claro, ¿Me claro, explico? o sea, claro, porque eso... O sea, tu energía tiene que a fuerza concordar con la de la otra persona para que machen, ¿sabes? Para que sean algo. Entonces, o sea, y sí, estoy de acuerdo en que de todas formas en ciertos puntos te vas a parecer a tu mamá o a tu papá y tu novio o tu novia también, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes muchísimas cosas de mi mamá, ¿no? Pero ahora, o sea, ya no tienes casi nada de mi papá. Entonces es como así de, ay, qué bueno, ¿sabes? Y no porque mi papá sea alguien así de, ay, qué mala persona, o sea, no, pero realmente habían cosas de mi papá que yo decía, yo no quiero eso para mi novio, ¿no? Entonces, ¿sabes algo? Creo que es un punto de estarse trabajando, o sea, siempre, 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 aunque tengas novio, aunque no tengas novio y nada, y así. Sí, Me da mucha risa cómo te ríes. sí, me da mucha risa. Es muy chistoso. Yo no quiero eso para mi novio, ¿no? O sea, suena bonito, es chistoso. Pero sí, o sea, igual tú estás balanceada, ¿sabes? Como que te pareces o sea, tienes cosas de mis dos padres, pero positivas, ¿sabes? Que me gustan. Entonces, ¿cómo dices? Creo que es cuestión de uno ir trabajándose. Por ejemplo, en tu caso tú lo trabajaste con conciencia hiciste las meditaciones. En mi caso, la verdad, no fue con tanta conciencia, pero sí he notado que al trabajarme al menos a mí, o sea, mis relaciones de todo tipo, o sea, empezando obviamente por ti, que eres mi novia, o sea, wow, es muy bonito. Pero también las otras relaciones van mejorando, o sea, se van haciendo como más positivas. Claro, claro, Y a sí. veces digo como de wow, o sea, no sé qué padre, ¿no? O sea, digo, qué buenas relaciones tengo. O sea, Amor, y luego, ¿sabes algo? Creo que también es importante que como hijos, o sea, trabajemos esta parte de el duelo. Porque, por ejemplo, o sea, yo entiendo que cuando los padres se separan entre ellos, se debe trabajar el duelo, ¿no? Porque, o sea, ya no tienes a esa persona. Pero creo que también como hijos, o sea, si te cuesta mucho trabajo, también es importante aplicar esa parte y saber que estás pasando como por un proceso y que es complicado, o sea, al principio a lo mejor te va a costar trabajo aceptarlo. Y está bien si te enojas, está bien si, o sea, de inicio no lo aceptas, o sea, está bien cualquier emoción que estés sintiendo, y poco a poco ir pasando por el proceso hasta llegar a este punto donde aceptes completamente lo que está pasando y tus emociones, que eso es como muy, muy importante. sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que incluso aunque ya lo presentía, ya más o menos no sé, como que ya se presentía,
Me acuerdo, yo te dije, oye, amor, o sea, creo que, no sé, ya mis padres se van a separar o algo. Y ya te lo había platicado, pero cuando pasó, o sea, yo recuerdo que me sentí muy triste. O sea, incluso aunque ya, no sé, según yo ya lo había aceptado, o sea, no sé, me sentí muy, muy triste ese día, al siguiente muy triste, o sea, fue una tristeza profunda, y después fue un enojo, o sea, claro, como las etapas del duelo. O sea, no sé, después me enojé, estaba muy enojado. Entonces sí es importante ir viviendo esas cosas porque incluso yo quise por un momento negarlo, o sea, me decía, no, 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 yo ya lo tengo aceptado, yo ya, o sea, ya está aceptado que ya se separaron, pero no, o sea, creo que a veces podemos usar esa palabra para negar nuestra realidad. Exacto. Entonces, no sé, pues intenté igual platicar contigo y pues, no sé, intenté decir que no, o sea, sí, me está afectando esto y estoy enojado y esto me pone triste. Pero Exacto, sí es sí. cierto que entre más consciente seas de las situaciones, creo que más rápido puedes aceptar las cosas. O sea, no sé, ahorita yo te diría que, o sea, sí, o sea, creo que ya acepté lo que está pasando. Sigue siendo en algunas veces duro, pero ya en otros aspectos que son consecuencias de la separación, como el hecho de que me tengo que independizar o cosas así, o sea, te forza a salir de tu zona de confort. Eso, digamos, Sí, es lo que estoy viviendo ahorita, pero sí es muy importante el no sé, el vivir tu duelo, como dices. exacto. Y ahora que dices hacerte consciente de ello, creo que hacerse consciente no solamente es saber o reconocer lo que está pasando entre tus padres, sino reconocer cómo te sientes tú. Creo que esa es como una de las claves para poder superarlo. O sea, si yo reconozco y digo, bueno, ¿qué estoy sintiendo? Y ya, ¿no? Dices, no, pues enojo, tristeza, lo que sea. Ahora, ¿por qué me estoy sintiendo así? Y después, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? Incluso si la respuesta es ir a terapia, creo que eso te va a ayudar muchísimo, o sea, si estás pasando como por un momento de estos que es complicado, o sea, reconocer tus emociones, lo que está pasando dentro de ti, porque a veces es cierto, nos hacemos mensos y es como, ay, sí, estoy bien, o ay, sí, lo acepté y no es cierto. Y entre más lo dejas, entonces más te vas llenando como de todas esas emociones que nunca sacaste y, o sea, si no explotas en algún punto, entonces lo sigues reprimiendo. Y de todas formas va a llegar un punto donde, ¡boom! ¿Sabes? O sea, sea como una bomba y literalmente te sientas horrible de lo que ya te sentías. Entonces, es importante como reconocerlo e irlo desechando, sacando. O sea, llora, escribe, cuéntaselo a quien tú quieras, pero saca esa emoción que te está provocando esa tristeza o ese enojo. Sí, Y otra cosa que agregaría sería como aprender de lo que está pasando, o sea, aprender de la situación. sí, y uno siempre sabe cuando algo está mal, o sea, no sé si en algún punto te llegas a preguntar, ¿ya lo acepté? ¿O en qué parte? O sea, tú sabes, o sea, no te mientas. Uno sabe cuando no se está siendo honesto, así por ejemplo, en mi caso, hubo un momento en el que, en la parte esta de que yo estaba aceptando mi realidad, pero en realidad la estaba negando, y yo notaba como con las personas, o sea, extraños más que nada, con extraños yo me portaba diferente, o sea, yo soy una persona muy, no sé, soy alegre, optimista y soy bastante tranquilo, pero como que en ese momento me sentía muy irritado y en algún momento le llegué a gritar, o sea, no gritar feo, pero es así como, llegué a hacer cosas que yo no hago con extraños. Entonces ahí es donde yo me doy Ajá, cuenta que algo está mal, o sea, cositas claro. como dices se van juntando y van afectando la manera en la que actúas con las personas. Entonces, uno sabe cuando no lo está aceptando y, o sea, yo diría que aceptes esa parte y no pasa nada, sientes tus emociones. Creo que es muy valiente aceptar tus emociones. Es muy bonito, es muy valiente, o sea, no tiene nada de malo. Y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas de reflexión y la primera sería, ¿qué es lo que puedes aprender de la relación de tus padres? La segunda es, ¿te has sentido culpable en algún momento por la separación de tus padres? Y finalmente, ¿qué acciones puedes hacer para trascender este momento tan complicado?